Buenas tardes, muchas gracias Carmen por esa presentación tan generosa y sobre todo por lo de joven. y muchas gracias por la invitación y bueno, y aprovecho también para agradecer a Ricard su amabilidad y facilidades, ¿no? en todo momento para hacer esta sesión y esta visita tan fácil. Y bueno, pues es la verdad, es para mí placentero estar aquí, estar rodeado de especialistas tan reconocidos, y también un agradecimiento no solo por cuestiones académicas, sino también por digamos, cuestiones contextuales, ¿no? Para confirmar que la historia y los historiadores pues, se encuentran por encima de coyunturas puntuales. Bajo el epígrafe de políticas del pasado en la España franquista, igual se ve un poco oscura la presentación, pero yo creo que resultará útil. Bajo este título se encuentra un proyecto de largo recorrido iniciado en 2009 en el European University Institute en Florencia, en donde desarrollé mis investigaciones y en donde defendí mi tesis doctoral en el año 2014, que en gran medida de ahí es donde sale este libro. No obstante, debo reconocer una deuda de gratitud con el grupo de Historia de la Historiografía de la Universidad de Zaragoza y especialmente con Ignacio Peiró, un proyecto en el que sigo trabajando y en el que empecé mis investigaciones. Este proyecto se enmarca en un contexto en apariencia algo difuso y poco transitado, o relativamente poco transitado, como son las conmemoraciones históricas. Pero lo cierto es que lo que pretendía no era solo hacer un estudio sobre conmemoraciones históricas. Una de las intenciones de mi propuesta de investigación era insertarme en las nuevas o las últimas tendencias de historia de la historiografía. Una historia de la historiografía que particularmente en el ámbito español se muestra todavía como una subdisciplina todavía difusa, que no ha alcanzado su consolidación institucional, pero tampoco un mínimo consenso teórico y metodológico. Entrado el nuevo siglo, la disciplina de la historia de la historiografía, que debería dedicarse a historiar, a analizar el oficio de historiador, se encuentra fragmentada, inmersa en un confusionismo conceptual evidente y en gran medida sustituida por la proliferación de lo que Miquel Marín de Laver denominó en su momento historiografía retrospectiva. Es decir, esta historiografía retrospectiva como un modo de entender la historia del oficio de historiador centrado en el mero análisis de biografías y obras cumbre, de escuelas historiográficas, el autor y sus obras. Un modelo tradicional que sigue aplicándose, pero que no deja de resultar reduccionista, teleológico en gran medida, y que deja en los márgenes los múltiples contextos que rodean y rodearon el trabajo de los historiadores e historiadoras. Pero quizás resulte más preocupante en las persistentes dificultades por entender e incluso asumir la existencia de una subdisciplina como la historia de la historiografía, que más allá del exclusivo análisis de los múltiples discursos históricos o las interferencias de la memoria, debería tomar como objeto, esa es nuestra propuesta desde el grupo de Zaragoza, de tomar como objeto de estudio la reconstrucción y el análisis de la profesión en toda su amplitud y profundidad. Esta situación de indefinición resulta, si cabe, más acentuada en relación a los estudios sobre los historiadores y la historiografía durante el franquismo. Si bien el debate en torno al rol, al papel desempeñado por los historiadores bajo regímenes dictatoriales se ha abierto en otros ámbitos de investigación, particularmente el caso alemán, pero también el caso italiano, donde desde los años 90 se están realizando estudios muy interesantes sobre esa participación de los historiadores dentro de los regímenes dictatoriales y fascistas. En el ámbito español todavía no hay estudios o no hay una masa crítica de estudios desde mi punto de vista suficiente, o que aborden de manera sistemática ese papel, esa construcción de la profesión de historiador durante el franquismo. Una escasez de estudio relacionada en gran medida con la lenta consolidación de la historia de la historiografía,
pero también con las dificultades suscitadas a la hora de afrontar un pasado que no deja de ser problemático, que está trufado por las influencias de las redes discipulares, las solidaridades ideológicas o el asfixiante dominio de lo políticamente correcto. Un panorama que viene últimamente a completarse con la complaciente reescritura de las biografías intelectuales de políticos, de intelectuales, de historiadores también, y que, bueno, con esa emergencia de los liberales dentro del franquismo vendría a hablar casi de un franquismo sin franquistas, que no deja de ser algo bastante absurdo. En esa línea que podemos hablar del revisionismo o del neo-revisionismo historiográfico, que en los últimos años creo que es una tendencia bastante perceptible. No deja de resultar sorprendente, además de preocupante, que en la actualidad a aquellos que intentamos estudiar a los historiadores franquistas se nos mire con recelo, incluso desde dentro de la profesión, como si fuéramos a desenterrar los demonios del oficio, y que en ciertos ámbitos muestra que no se ha llevado a cabo la propia profesión un ejercicio de superación del pasado. Una circunstancia que desde mi punto de vista habla de diversas inercias en la actual configuración de la universidad, con sus procesos de endogamia, sus clientelas, etc., pero sobre todo habla de una democracia que mantiene ciertos traumas sin digerir. En cualquier caso, nuestro objetivo es el de desarrollar, como comentaba previamente, una historia de la historiografía que alcance, que intente integrar la totalidad de los elementos vinculados al oficio del historiador. Una historia de la historiografía que integre el análisis de las biografías, ahí están los diversos estudios biográficos que se van elaborando, pero también contemple el análisis de las condiciones estructurales de la producción del conocimiento histórico. Hablamos de los marcos institucionales, en el amplio sentido de la palabra, universidad, centros de investigación, etcétera, etcétera. Los condicionantes políticos, los condicionantes materiales, los condicionantes sociales, un anclaje teórico que responde también a las insuficiencias de los análisis meramente discursivos que, entendiendo la escritura histórica como un fenómeno narrativo, literario al fin, tienden a obviar esos contextos políticos institucionales vinculados de manera profunda a la génesis y difusión del pensamiento histórico. Del mismo modo, también sería necesario atender a los fenómenos de autopercepción de la profesión, es decir, cómo se pensaban los historiadores a sí mismos, o incluso cómo nos pensamos a nosotros mismos. Un poco en la línea de las recientes investigaciones de Hermann Pohl sobre los valores y virtudes epistemológicas y éticas vinculadas históricamente a la construcción profesional, a esa figura social, cultural, profesional del historiador. En definitiva, procuré poner en práctica una Expanded History of Historiography, una historia de la historiografía expandida, utilizando el término de Silvia Paletze, que junto a los elementos anteriormente citados incluyera también a los públicos y a los consumidores de pasado en sus múltiples variantes. No solo tendríamos que fijarnos en los productores de pasado, quienes están produciendo las imágenes sobre el pasado nacional, sino también sobre los consumidores, que en definitiva son los que justifican o justificarían el trabajo del historiador. En última instancia, esta propuesta de historia de la historiografía pretende ser más compleja, más abarcante, más inclusiva y que permita afrontar nuevas temáticas. Desde estas premisas, obviamente muchas de ellas incumplidas, porque a veces no se puede satisfacer todos los deseos que uno tiene cuando empieza una investigación, desde estas premisas mi investigación se ha articulado en gran medida a través de algunos conceptos clave. El primero sería el de políticas del pasado, entendidas como un repertorio de actividades y acciones orientadas a generar una determinada percepción del pasado. Estamos hablando de conmemoraciones históricas, pero también de enseñanza de la historia en la educación secundaria, enseñanza de la historia en otro tipo de centros, por ejemplo, en las escuelas militares, artículos de prensa, películas, todo eso, monumentos, política, en
definitiva, usos políticos del pasado. Eso estaría englobado dentro de este concepto amplio de políticas del pasado. Y por otro, en segundo término, otro concepto importante es el de cultura histórica, que alude a ese conjunto de imágenes, narrativas y representaciones de la historia presentes en una comunidad o en una sociedad y que permiten articular la relación de los individuos con el pasado. Un concepto sobre todo desarrollado en el ámbito historiográfico alemán. De esta manera, uno de mis objetivos ha sido el análisis de la cultura histórica de la España franquista. Un análisis que obviamente nos remite también al propio concepto de nación. Atendiendo a Stefan Berger, cuando habla de Nation is Narration, la importancia de lo narrativo, de esa dimensión narrativa sobre la que descansa la nación. Una dimensión narrativa sustentada en gran medida en el pasado, en la interpretación del pasado de la nación, como eje conductor de ese continuum histórico que está presente detrás de la nación y de los nacionalismos. Este enfoque permite enfatizar ese carácter narrativo de la nación y la importancia de las imágenes del pasado, de la imaginación histórica, en definitiva, en la configuración de una determinada identidad nacional. Un aspecto que, pese a ser fundamental, creo que en ocasiones ha sido desatendido por los estudios sobre los nacionalismos. Dentro del amplio repertorio de políticas del pasado y como estrategia de investigación, me he centrado en el análisis de las principales conmemoraciones históricas organizadas por el régimen franquista. Al margen han quedado las innumerables conmemoraciones de héroes locales, desde las celebraciones en torno a Hernán Cortés en 1948, del Gran Capitán en 1953, Miguel de Cervantes, Goya, incluso Costa en el año 46, que es una figura tan alejada del franquismo, también va a ser conmemorado, intentando, digamos, integrarlo de alguna manera, Jaime Balmes, Marcelino Menéndez Pelayo, Jaime I en Valencia, que va a ser conmemorado en el 43, etcétera, etcétera. Podríamos seguir enumerando muchas conmemoraciones casi de héroes locales del pasado que se conmemoraron durante el franquismo. Quizás la última gran conmemoración, bueno, no grande, pero la última conmemoración histórica fue en el año 1971 cuando se conmemora la batalla de Lepanto. Estamos hablando de unas fechas relativamente próximas. La selección de mi investigación, que se fundamenta en esta serie de grandes conmemoraciones nacionales, se corresponde con aquellas conmemoraciones que concitaron una mayor atención por parte de las autoridades y de los historiadores y que venían a afectar a algunos de los nodos fundamentales del catecismo histórico franquista. Así, por ejemplo, el Milenario de Castilla, en el año 43, conmemoró la esencia castellana como elemento constitutivo de la unidad española. La conmemoración del nacimiento de los Reyes Católicos, en el año 51-52, celebró la consecución de la unidad política de la nación. El cuarto centenario de la muerte de Carlos V vino a actualizar aquella España imperial que había surtido de imágenes y la primera década de los 40. Y la Guerra de la Independencia incidió en el heroísmo del pueblo español frente al enemigo francés. Como coda, analicé someramente los 25 años de paz y la emergencia a partir de los años 60 de la historia contemporánea, del pasado reciente, en definitiva, como un nuevo campo para aplicar diversas políticas del pasado. Eso lo veremos un poco más adelante. En cualquier caso, el análisis de estas conmemoraciones se planteó como una plataforma, como un espacio de partida, un punto de partida para analizar otras cosas. En este sentido, en líneas generales, hemos pretendido analizar diversos objetivos, incuestionable y que en ningún momento se llega a superar. Desde el final de la Guerra Civil, el régimen franquista movilizó todo un repertorio de políticas del pasado para codificar y difundir una interpretación cerrada, excluyente de la historia nacional. Y dentro de todas esas estrategias que he aludido, la enseñanza, el cine, etc., las conmemoraciones históricas resultaron especialmente relevantes. Y lo son porque constituyen un espacio privilegiado
para ejercer el poder de representación. Las conmemoraciones son, a su vez, tienen un carácter normativo, van a determinar qué es parte del pasado nacional, qué no lo es y de qué manera esos eventos del pasado, esos personajes del pasado se integran en el gran relato nacional. Las conmemoraciones históricas resultan interesantes porque son un campo de laboratorio también, un microcosmos, unos escenarios en los que se va a evidenciar la interrelación entre los poderes políticos, entre las autoridades del régimen y los historiadores, aunque a veces, como veremos, estaban tan próximos que era difícil de deslindarlos. Entre los enfoques historiográficos, entre la historiografía que pudiéramos decir profesional y los meramente ideológicos, entre las necesidades políticas de la dictadura, que necesita un pasado en el que legitimarse, y las normas de una profesión que desde 1979 se encontraba sometida a una rígida intervención. La historiografía, como tantos campos, era un territorio intervenido por el poder político. Pero lejos de constituir un ámbito hermético, las conmemoraciones tienen también un carácter dinámico y flexible, porque se encuentran sujetas a diversos balances de poder entre los diferentes agentes que quieren participar en las conmemoraciones, diversas interpretaciones del pasado nacional, etcétera, etcétera. Siempre hay que recordar bajo ese consenso fundacional del 18 de julio. Todas estas cuestiones aparecieron en gran medida reflejadas en las conmemoraciones de 1943 en torno al milenario de Castilla. Un gran espectáculo que yo lo considero uno de los ejemplos más acabados de representación falangista, fascista del pasado nacional, que sorprendentemente no había recibido prácticamente atención por parte de la historiografía. El predominio de Falange en los actos quedó constatado desde el principio porque, pese a ser en sus inicios una iniciativa local, que surge de las élites locales de Burgos, que quieren reclamar a Burgos como Caput Castellae, cabeza de Castilla, inmediatamente van a participar la Vicesecretaría de Educación Popular, que es un organismo dependiente de la Secretaría General del Movimiento, que es un organismo totalitario, de inspiración totalitaria, como el que podía existir en Alemania o Italia, que se va a encargar de todos los festejos. Es importante esto porque toda la tecnología escenográfica del fascismo español se va a aplicar en esta conmemoración. En torno a la exaltación de Fernán González, que es el conde legendario que independiza Castilla en el 943, en torno a la Castilla milenaria se van a congregar toda la inteligencia falangista. Salvo Dionisio Rimbrojo, están todos, desde Tobar, Pérez de Urbel, Manuel Ballesteros Gaibrois, otro historiador, Maraval, José María Alfaro, Ernesto Jiménez Caballero, Juan Benito, etc. Todos se van a reunir desde diferentes revistas, desde diferentes órganos, para conmemorar en el año 43 esa Castilla, esos 1000 años de Castilla. Y en estas conmemoraciones lo que se viene a expresar es una visión del pasado nacional que se va a sustentar en algunos elementos recurrentes. Por un lado, la persistencia del sustrato castellano. Sustrato castellano que desde tiempo inmemorial, con unos valores y unas características propias, se mantiene a lo largo de la historia. Y un sustrato castellano que es fundamental en la forja de España. Por otro lado, se puede hablar de la relevancia del héroe individual, personificado en Fernán González, un caudillo. Jiménez Caballero habla de él como un auténtico goletier de estirpe aria, en fin, pero esa es la idea, ¿no?, de un caudillo pretérito que evidentemente se pone en relación con el caudillo actual, que es Francisco Franco, porque en todas estas representaciones hay unos juegos especulares muy interesantes, ¿no?, el pasado y el presente de la España del 39.
una concepción palingenésica y vitalista de la historia, que veía en esa identidad de momentos fundacionales, en 943 y 1943, una identidad, ¿no?, de resurgimiento, de regeneración de la patria. De hecho, para muchos falangistas que van a estar detrás de las conmemoraciones, el milenario no tiene que ser solo una conmemoración nostálgica, tiene que ir más allá de eso, tiene que propiciar, tiene que favorecer que, inspirándose en esos valores eternos de lo castellano, se produzca un definitivo resurgimiento nacional. De hecho, el milenario no podría calificarse como una recreación historicista, sino más como una proyección de los valores del imaginario falangista sobre el pasado castellano. Lo cierto que tampoco había excesivas... Bueno, aquí hay una serie de imágenes de los actos que realmente fueron multitudinarios, a los que acude el dictador con su familia, miles de espectadores, más de 2 centenares de participantes. Luego hablaremos un poco, porque quería señalar que en esa interpretación del pasado castellano, el nacionalismo falangista se va a encontrar en gran medida sustentado en las interpretaciones de Ramón Menéndez Pidal, en ese paradigma castellanista y esencializante. De hecho, el propio Menéndez Pidal va a ser invitado a los actos y va a participar en un proceso de reapropiación, de apropiación de su figura por parte de Falange, pero un proceso también de aproximación del propio Menéndez Pidal al régimen, que al final acabará integrándose, luego tendrá sus discrepancias, pero su participación en el milenario tiene que contemplarse también dentro de esas estrategias de reinserción profesional, personal de Menéndez Pidal en el régimen franquista. Pero, como comentaba, si algo va a destacar en estas conmemoraciones va a ser su espectacularidad. Una circunstancia que convierte al milenario en un evento único en toda la dictadura, podríamos decir. Fue la Vicesecretaría de Educación Popular la que coordinó el despliegue de una tecnología escenográfica de carácter y de inspiración fascista que tuvo su expresión más certera en las celebraciones medievales del campo de la Serna que tenemos aquí detrás. Junto a las sesiones académicas con Menéndez Pidal, Burgos, en septiembre del 43, se convirtió en una ciudad en fiestas, con festejos populares, corridas de toros, pero sobre todo van a destacar estos juegos medievales. Unos juegos que van a contar con todas las autoridades del régimen y que van a pretender explicitar esos valores esencialistas castellanos, ¿no? Esa virilidad guerrera, porque se van a celebrar unos juegos de justas, etc., un poco aplicando esa imaginación histórica del Falange, la virilidad, cierta rudeza, porque estamos hablando de pues ese campesino y ese caballero guerrero castellano, como decía Jiménez Caballero, que Castilla ya por su propia geografía era enfrentada al mar, era ya símbolo casi de guerra, ¿no?, de confrontación, bueno, dentro de las elucubraciones de Jiménez Caballero. Lo cierto es que esta espectacularidad y estos juegos pretendieron ir más allá de la nostalgia histórica para incidir en esa proyección de regeneración. Por eso considero que el milenario es uno de los ejemplos más claros del modo fascista, falangista de representación del pasado nacional. Sobre todo si lo comparamos con las feste medievali de la Italia fascista, el Palio di Siena, la Giostra del Salatino, de Arezzo o el Calcio Florentino. Todos son viejos festejos del antiguo régimen que el fascismo recupera como parte de la identidad nacional italiana, fascista, y que, como vemos, en gran medida van a compartir estéticas y lenguajes. Claro que este modo de representar el pasado nacional tan espectacular, con una intención inicialmente movilizadora y socializadora, sobre todo más clara en el fascismo italiano,
no tanto en el caso del milenario, porque va a ser una celebración puntual. El calcio se va a celebrar todos los años, con un tejido asociativo local muy importante, que no está presente en Burgos, pero sí que hay una voluntad de irrumpir de esta manera tan espectacular en el espacio público. Este modo de representar el pasado, a partir de 1945, va prácticamente a desaparecer. Esta ambición movilizadora presente en el milenario dio paso a un modelo conmemorativo de carácter solemne, oficialista, que no ofrecía grandes novedades escenográficas. Un ejemplo de este modelo nacional católico lo encontramos en las conmemoraciones de 1951 y 1952 en torno a los Reyes Católicos. El reinado de los Reyes Católicos, ya lo sabemos todos, es un momento fundacional. El régimen lo considera uno de los momentos fundacionales de la nación española. Momento de unidad interior, de plenitud, de expansión exterior en América, de misión evangelizadora, ese esplendor español que nuevamente iba a ser recuperado en el año 39 con el triunfo de la sublevación militar. Iniciadas en 1951, lo cierto que las celebraciones de los Reyes Católicos van a extenderse a lo largo de 2 años, en el año 51-52, con multitud de actos, sesiones conmemorativas, de carácter más local, más reducido, homenajes oficiales, rehabilitaciones de edificios y una intensa campaña nacional, una campaña de prensa nacional que va a estar día sí día no, pues aludiendo a esa conmemoración. Junto a este despliegue público, los organizadores celebraron diversos eventos de carácter historiográfico, siendo el más relevante el 5º Congreso de Historia de la Corona de Aragón, que se va a celebrar en Zaragoza y se va a dedicar, como no, a Fernando el Católico y su época, y la edición de la monumental Historia del Reinado de los Reyes Católicos, que es un proyecto de historia oficial que finalmente quedó frustrado, pero era un gran proyecto de historia oficial con más de 10 historiadores, entre los que se encontraba Jaume Vicens Vives, y que por diferentes razones no llegó a plasmarse, ¿no? Y había aparecido realmente, había pasado desapercibido este gran proyecto de historia oficial. Las conmemoraciones estuvieron en gran parte monopolizadas por los intelectuales vinculados a la revista Arbor, que con sus rivalidades, diferencias internas, sí que habían conseguido crear un grupo más o menos consolidado, embarcado en un proyecto político-cultural común. Su influencia se fundamentó en su militancia en el Opus Dei, su ascendiente en el Ministerio de Educación Nacional y en otras instituciones como el CSIC, la universidad, que van a colonizar de manera bastante clara. De hecho, va a ser desde la Dirección General de Propaganda del Ministerio de Educación Nacional, que dirigía entonces el historiador Florentino Pérez Envid, desde donde se articulan en gran medida muchas de las actividades vinculadas al centenario de los Reyes Católicos. Con las figuras descollantes de Rafael Calvo Seder, Florentino Pérez Envid, Rodríguez Casado o Rafael Balbín, estos intelectuales católicos combinaron los oficios de la cultura, casi todos eran catedráticos de universidad, con una persistente vocación política. De hecho, desde su postura menéndez-pelayista, antiliberal, pretendieron la definitiva validación de la tradición, del tradicionalismo español a través de su instauración autoritaria. Con el año 39 se abre esa puerta para construir una nueva España sobre esas bases pelayistas. De esta manera, la conmemoración del nacimiento de los Reyes Católicos permitió celebrar la recobrada unidad de la patria y la armonía bajo un catolicismo que se consideraba inherente a la nación española. Las conmemoraciones se dispersaron en diferentes lugares, a diferencia de Burgos, que lo va a centralizar. Se inician en Zaragoza, continúan en Valladolid y concluyen en Granada con una fiesta, una exaltación de la hispanidad. Un poco, pues, distribuir, amplificar las conmemoraciones dentro de esa idea de unificar las regiones, que era muy propia de este pensamiento, de la idea de nación de los hombres de Aragón.
El esquema recurrente que va a aparecer en todos estos actos es contraponer e identificar pasado y presente, y que establecía la dictadura como horizonte último de recomposición de la historia nacional y que va a ser un eje narrativo en todos los actos. Pero junto a estas demostraciones públicas, discursos, homenajes, etc., las conmemoraciones del año 51 y 52, como comentaba, incluyeron dos eventos historiográficos de singular importancia. Me voy a referir a ellos brevemente. Uno es la edición de la historia del reinado de los Reyes Católicos y otro es el aludido V Congreso de Historia de la Corona de Aragón. La historia del reinado de los Reyes Católicos, que pretendió ser esta obra de carácter monumental, que pretendirá fijar de manera definitiva y accesible, porque es una obra que se plantea con cierto ánimo de alta divulgación, la interpretación oficial del reinado de Isabel y Fernando. Es un proyecto impulsado por Florentino Pérez Envid, que va a congregar, como vemos ahí, a casi una veintena de historiadores, con Antonio de la Torre, Jaume Vicens Vives, pero en la que van a destacar sobre todo personajes pertenecientes o próximos a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. La historia del reinado se articuló a través de un pretendido equilibrio entre Isabel y Fernando, para celebrar esa unidad, esa armonía conyugal que también reflejaba la supuesta armonía de la España del siglo XV. No obstante, este proyecto no llegó a término y ha aparecido, vamos, olvidado dentro de los propios estudios sobre la historiografía. Tan solo, después de este esfuerzo tan grande, tan solo hemos rescatado restos del naufragio, texto de Carlos Peña Baratet sobre los últimos años de Fernando, o por ejemplo, el texto de Jaume Vicens Vives, el encargo que le hacen a Jaume Vicens Vives, que al fracasar el proyecto, el propio Jaume va a publicar el año 53 por su editorial Teide. Es Juan II de Aragón, Monarquía y Revolución en la España del siglo XV, que dentro de la supuesta trilogía Trastámara de Jaume Vicens Vives va a componer el segundo volumen. Daos cuenta que lo publica en el año 53, que es en el mismo año que publica, de hecho sale pocas semanas después, su aproximación a la historia de España. Y eso me sirve para señalar la importancia de los contextos institucionales y de los contextos conmemorativos a la hora de condicionar el trabajo, el oficio de los historiadores. Y me sirve con el caso evidente de Vicens Vives. Lo cierto es que la participación de Vicens en la historia del reinado de los Reyes Católicos supuso, en algunos casos, para diferentes historiadores, la adecuación de sus respectivas prácticas historiográficas a los cánones de la conmemoración y el sometimiento, más o menos entusiasta, a las expectativas de sus promotores. En este sentido, la aportación de Jaume Vicens Vives resulta muy significativa. Frente al Vicens Vives modernizador, rupturista, de inspiración brodeliana, europeo, que está iniciándose ya en el contemporaneismo, que está después de haber prácticamente haberse despedido del medievalismo y empezar a trabajar en el proyecto Masorati, que es una historia europea, historia contemporánea europea. Al mismo tiempo aparece la figura del Vicens historiográficamente tradicional, retardatario incluso, y activo colaborador en las conmemoraciones del régimen. De hecho, su obra sobre Juan II de Aragón, recordemos, un encargo oficial, fue una obra retardataria dentro de la propia trayectoria historiográfica del gerundense. Una peculiaridad que en ese momento Ferran Soldevila señalaría con cierto desconcierto. Propio Soldevila, ante el énfasis de Vicens en lo narrativo, en lo retórico y en el retrato de personajes, encontró en la madureza del estilo una explicación convincente. De hecho, tal y como señalaba Soldevila, y quizás rememorando viejas polémicas de preguerra, esta preponderancia del relato y del estilo literario no eran sino els elements que Vicens subvalorava en els seus començos historiogràfics y que paradójicamente en el Juan II encontraban una amplia cabuda y una intensa realización. Y conviene recordar como en el año 52 Vicens Vives
va a presentarse y va a conseguir, va a lograr el premio Institución Fernando el Católico, valorado con 50.000 pesetas de la época, que es una cifra bastante generosa, por su otra monografía sobre los Trastámara, que va a ser una biografía sobre Fernando II de Aragón y que aparecería editada póstumamente en el año 62. De hecho, el propio Vicens va a caracterizar esta última obra, la historia crítica de la vida y reinado de Fernando II, como un verdadero cronicón lo más alejado de los nuevos moldes historiográficos que vengo predicando. Claro que esto se lo decía en una confidencia, en una correspondencia a Felipe Ruiz Martín. El propio Vicens era consciente de cómo moldeaba su práctica historiográfica pues, en esos juegos y estrategias de inserción profesional. Lo cierto es que en una comunidad historiográfica sometida a los condicionantes de la dictadura, la obsolescencia podía resultar beneficiosa para adaptarse a esas exigencias. De hecho, esta participación de Vicens se debe entender dentro del diálogo, supuesto diálogo Cataluña-Madrid, que estableció Vicens Vives con el grupo de Aragón. Y es que la participación en las conmemoraciones, más allá de los réditos intelectuales e historiográficos, permitió a los historiadores asegurar alianzas, ampliar las redes socioacadémicas y escalar también posiciones en los escalafones invisibles de la profesión. El segundo lugar de la historia, esa foto, lástima que se vea tan oscura, fue el quinto Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Voy a ir muy rápido. Es un congreso que se recupera una vieja tradición congresual que se había iniciado en 1908 en Barcelona, si no recuerdo mal. No, 1920 creo, en Barcelona, y que después de varios avatares había quedado suspendida. Se celebró otro congreso en Huesca, otro en Valencia, sobre la Corona de Aragón como ese espacio común de reflexión histórica, y que en el año 52 se va a recuperar a través de la Institución Fernando el Católico, que es una institución cultural dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, dentro del Patronato Cuadrado de Estudios Locales, una institución muy importante durante el franquismo y muy poderosa a nivel editorial y cultural. De hecho, el Congreso de Historia de la Corona de Aragón, que se celebra en octubre del 52, van a asistir casi un centenar de especialistas extranjeros, que es algo inaudito para el momento. Va a asistir, entre otros, Federico Melis, Jean Babelon, Jos Peyronen, Michel Moyat o Charles Berlinder, que son historiadores prestigiosos y algunos muy modernos. El quinto congreso se va a verificar una inédita apertura exterior y va a posibilitar nuevos cauces de internacionalización para la profesión. Pero claro, que se abrieran estos cauces no quiere decir que todos los historiadores españoles estuvieran en predisposición o en condiciones para transitarlos. Esta referencia al Congreso de Historia de la Corona de Aragón me permitió analizar la importancia de los espacios locales y regionales en esas representaciones del pasado nacional, ese regionalismo franquista, porque de hecho la Institución Fernando el Católico desde el año 43 había iniciado una campaña sistemática de construcción del mito de Fernando el Católico, con rehabilitaciones de palacios, con becas, con publicaciones, una construcción mítica de la imagen de Fernando el Católico como rey aragonés, como la principal aportación de Aragón para la forja de España, rivalizando obviamente con Castilla, con la reina Isabel, etcétera, etcétera. Esa construcción desde abajo, a través del regionalismo franquista, que vendría a condensar ese interés por integrar los relatos locales y regionales en la gran narrativa nacional que estaba construyendo el franquismo. Esto aparece en muchísimas de las conmemoraciones. Todo lo anterior, esta circunstancia, esta importancia de lo local, remite a un modelo de construcción del discurso nacional bajo el franquismo en el que el protagonismo de estos espacios subnacionales resultó relevante. Y ello me llega a aludir a ese nacionalismo franquista que es mucho más complejo, que no es tan unidireccional y que supone o que permite aludir a una capilaridad del régimen franquista, cómo se va reproduciendo en los espacios locales y regionales. Una línea de investigación
poniendo en valor estos espacios subnacionales, que ha sido transitada en Europa por diferentes autores, Alon Confino, Celia Applegate, Anne Maritis, Stefano Cavazza, Balzac italiano, etc. Bueno, la polémica en torno a Columbus la voy a saltar porque si no contaré todo eso, pero me permitía es un trabajo que he seguido trabajando en este asunto, en la película Christopher Columbus, y que aparecerá, espero, en un artículo, pero me permitía analizar a esos consumidores de nación, porque a raíz de la película Christopher Columbus, en la que Fernando el Católico aparece en una escena que es abofeteado por Colón, que lo sorprende abusando de una doncella, bueno, se arma un gran lío, es una ofensa de honor, la institución interviene, lanza una campaña nacional, y lo más interesante es que se recogen cientos de adhesiones, que ahí no terminan de verse bien, cientos de adhesiones, no solo oficiales, que esas que ahí siempre responden al imperativo jerárquico, todos los ayuntamientos mandan su adhesión para defender el honor mancillado del monarca Fernando el Católico, sino de ciudadanos corrientes. Cientos de ciudadanos corrientes de muchas provincias escriben su adhesión personal en la que expresan cómo entienden la nación, cómo han interiorizado la figura de Fernando el Católico, cómo hablan como zaragozanos, aragoneses y españoles, etc. Y son muy interesantes, pero lamentablemente no puedo extenderme, porque también hay una importante dimensión de género. Así una cuestión de honor, el honor mancillado de Fernando el Católico, que se ha abofeteado por Colón, hay casi muchos de las personas que escriben sus adhesiones lo entienden como una ofensa al honor personal casi, como español, como aragonés, como zaragozano, un honor viril, y la respuesta es dentro de los códigos del honor viril franquista, o sea, una respuesta violenta. No obstante, no me puedo detener más de lo que querría. El siguiente contexto conmemorativo que seleccioné es el del año 58, a raíz de la celebración del 150 aniversario de la Guerra de la Independencia, en el que nuevamente los espacios locales van a resultar fundamentales. La fecha prácticamente en Madrid no se celebra, no tiene grandes ecos a nivel nacional, pero sí en Zaragoza y en Gerona, ambas ciudades que habían sufrido sendos sitios por las tropas napoleónicas, y que esos sitios habían pasado a convertirse en parte de su propia identidad contemporánea, identidad ciudadana. Lo cierto es que desde Zaragoza y Gerona, desde ese ensimismamiento de los mundos de provincias, vinieron a representar esa confluencia de las pequeñas Españas fundidas, venían otra vez a fundirse en el gran relato de la nación española. Ahí se iban a unar los diferentes caudillos, los diferentes mártires, los diferentes patriotas que habían derrotado al francés en defensa de la religión y la patria. Era un poco esas esencias inmutables de lo español que se reproducían en Gerona, en Zaragoza y en los diversos sitios. Además, las celebraciones del 58 en Gerona y Zaragoza van a ser casi paralelas, casi como un espejo, casi simétricas. Van a incluir procesiones cívico-religiosas, homenajes solemnes a los héroes y los mártires, desfiles militares, y se va a recordar sobre todo a los héroes locales: Palafox, Agustina de Aragón en Zaragoza, Álvarez de Castro y el regimiento de Ultonia en Gerona, y sobre todo se va a celebrar a los santos protectores, a los patronos protectores, la Virgen del Pilar y San Narcís para Gerona. O sea, van a ser casi un desarrollo paralelo. Claro que toda la complejidad de la guerra de la independencia va a desaparecer en favor de un relato maniqueo simplificador que, por un lado, aunaba a los patriotas españoles católicos frente al enemigo exterior, extranjero, ateo, etcétera, etcétera. Una operación que permitía, a su vez, como se ve de manera recurrente en las diferentes conmemoraciones, equiparar el pasado con el inmediato presente. En 1958, el alcalde de Zaragoza, Luis Gómez Laguna, recordaría el valor pedagógico de los sitios
y su incuestionable aplicación al presente. Decía, de esta conmemoración hemos de sacar el propósito de imitar las virtudes y el ejemplo de aquellos héroes, citando cómo han tenido su mejor confirmación en nuestra guerra de liberación, en Codo, en Belchite y en tantos lugares de España. Pero es que argumentos similares había esgrimido Francisco Franco en la inauguración en 1952 del monumento al tambor del Bruc, aunando los heroísmos de la guerra de la independencia con los de la cruzada. En esa ocasión decía: la verdad de Cataluña, de los hijos de esta tierra bendita de Cataluña, es la misma que la del 2 de mayo de Madrid, la de los garrochistas de Bailén, de los heroicos defensores de Zaragoza o de Gerona, la misma de los héroes de nuestra Santa Cruzada. Junto a estos eventos de carácter público, también se celebró el segundo Congreso Internacional de la Guerra de la Independencia y su época en Zaragoza, en el que no vamos a entrar, pero en el que volvió a escenificarse primero el vacío del contemporaneismo. No había en esa época profesionales, historiadores capaces de afrontar ese periodo histórico con mínima solvencia. Por lo tanto, lo que va a haber en ese congreso son sobre todo archiveros, catedráticos de instituto y aficionados a la historia y a exaltar las glorias patrióticas, reflejándose nuevamente ese aporte de lo local, de rescatar el héroe local para integrarlo en la narrativa. En Gerona va a ser los eruditos Joaquín Pla y Cargol y José Gray van a ser los grandes culturadores de esta Gerona sitiada, heroica, mártir, católica frente al francés. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes, tanto de una exposición que se celebró en Zaragoza, como de los actos de Gerona, en los que tanto en Zaragoza como en Gerona se celebran desfiles militares, porque otro eje narrativo dentro de estas conmemoraciones es la unidad pueblo-ejército. Algo que incluso cuando en el año 82 el Día de las Fuerzas Armadas se celebra en Zaragoza, se va a recuperar nuevamente ese adagio de los sitios pueblo-ejército. O sea, son cuestiones que se reiteran muchas veces. Si las anteriores conmemoraciones tuvieron una importante clave nacional, la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Carlos V en 1958 reflejó las posibilidades y cierta vocación internacional. Tras el regocijo autista en la España imperial de los años 40, con las ilusiones de un nuevo orden mundial, que no llegó a materializarse por la derrota del eje, las conmemoraciones del año 58 van a ofrecer un perfil, una imagen de Carlos V como regente de un imperio, ante todo europeo y católico. No va a ser ya el César Carlos heroico, sino un emperador europeo y católico. Lo cierto es que en el contexto de Guerra Fría, la figura de Carlos V vehiculó las aspiraciones de los intelectuales nacionalcatólicos que contemplaron al emperador como un remoto precedente de una Europa unida, conservadora, católica, en la que España, como esencia, como centinela de Occidente, debía tener un papel protagonista, por lo menos en el ámbito espiritual. Una idea que se refería a esa idea de restaurar la Universitas Cristiana, que era el viejo proyecto del emperador, que desde estos sectores nacionalcatólicos funcionó como una utopía retrospectiva. Para estos intelectuales, Carlos V se convirtió en el eje simbólico de una propuesta político-cultural de inserción de España en Europa. Y si antes había sido el enemigo turco, el gran azote de Carlos V, ahora era el otro enemigo oriental, en este caso la Unión Soviética, como el nuevo turco, en ese contexto de Guerra Fría, en el que para muchos de estos sectores católicos los Estados Unidos también podían ser excluidos porque eran materialistas, eran desespiritualizados, no como esa Europa católica conservadora que conservaba unas esencias.
Con estas conmemoraciones del año 58 se va a incidir en unas imágenes del pasado que aludían al destino imperial de España, pero sobre todo a esa dimensión europea. Pese a que los actos conmemorativos, no he puesto la lista, pero son innumerables, en numerosas localidades, se van a diseminar a lo largo del territorio, hay algunos lugares como Toledo y Granada que fueron especialmente simbólicos. Toledo con una gran exposición sobre Carlos V y su ambiente, y que incluso saldría en el Nodo, en una exposición muy cuidada, y Granada, que se convirtió en sede del Congreso Carlos V y su época, y que fue escenario para la clausura de las conmemoraciones. Ahí también se va a celebrar, por ejemplo, el tercer Congreso de Cooperación Intelectual, en el que resulta muy interesante ese congreso porque van a concurrir también decenas de intelectuales europeos conservadores, de toda Europa, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, y van a acudir a ese congreso. Porque esa aspiración de una Europa unida, pero católica y conservadora, era una aspiración compartida por muchos intelectuales conservadores católicos. Carlos V, dentro de esa dimensión internacional, va a ser conmemorado en toda Europa. Ahí tenemos imágenes de las conmemoraciones en Bélgica, en el año 58, Bélgica, Bruselas concretamente, a la vez que está celebrando su exposición internacional, a la vez que establece el Atomium como símbolo de modernidad, recupera el Ómega, que es también un cortejo de raíz medieval del antiguo régimen, que en el siglo XVIII ya no se celebraba, que lo recupera, y a partir de ese año se va a celebrar de manera anual, incluso hasta la actualidad, transmutado por influencia del turismo en el Carolus Festival. O sea, si queréis en junio a ir a Bruselas, podéis disfrutar del Ómega. En esa búsqueda también en el pasado, de esas pequeñas ciudades prósperas comerciales del siglo XVI, pues referentes para la compleja identidad belga. No voy a incidir más por no excederme en el tiempo. Únicamente señalar que pese a este despliegue conmemorativo, pese a esta celebración de la historia, a estos congresos que se van a celebrar, congresos que también se van a celebrar en Francia, en Alemania, en el ámbito español poco quedó de todo aquello. Me explico. En 1966, el historiador británico John Eliot consignaría el deficiente desarrollo de la historiografía española sobre los Austria. En el prefacio de su Imperial Spain decía: al margen de uno o dos campos de estudio relativamente especializados, el estudio de la historia española se encuentra varias décadas detrás de países como Francia e Inglaterra, y todavía no existen monografías detalladas que puedan situar la historia de los Habsburgo en España sobre un suelo sólido. Y es que el panorama que venía a describir Eliot era el de esa historiografía anclada en la historia política tradicional, la historia diplomática, que veía con recelo cualquier aproximación desde lo social, que veía con recelo también las aproximaciones brodelianas. Jover, considerado un renovador de la ciencia histórica dentro del humanismo cristiano, abominaba eso que consideraba que era también despersonalizar, desespiritualizar los sujetos históricos. Y esto lo decía un renovador, un considerado renovador como Jover en el año 50 y en el año 61. En cualquier caso, y ya casi para finalizar, estas mutaciones que se van a producir en los años 60, se van a producir unas evidentes mutaciones en lo que es la dictadura, en lo que es la sociedad, y también en la cultura conmemorativa del régimen, que entra en crisis o que por lo menos intenta modernizarse. El tiempo de las conmemoraciones históricas en los años 60 parecía que le había llegado su fin. En el año 64, con la conmemoración de los 25 años de paz, lo que hace el régimen es conmemorarse a sí mismo. O sea, conmemorar casi el presente, el pasado reciente. La historia va a bascular desde las referencias remotas al pasado medieval, al pasado imperial, etcétera, etcétera, a la legitimación directa de la dictadura, que es el pasado reciente, que es la guerra civil.
Y lo va a hacer además utilizando una escenografía propia de las grandes exposiciones internacionales. Los 25 años de paz elude cualquier tipo de dispositivo tradicional para buscar en esas grandes exposiciones internacionales, con los stands, las imágenes, los datos, actualizando esa relación con el pasado reciente. Al mismo tiempo, junto a esa creciente presencia del pasado inmediato, de la contemporaneidad, la historiografía oficial se acometió la tarea de reactualizar el relato historiográfico franquista en torno a la guerra civil. En los años 60 se va a producir lo que Botrel denominó la aparición del hispanismo de sustitución, que inició el radical cuestionamiento de algunos de los mitos fundacionales del franquismo. Los hispanistas franceses, los hispanistas anglosajones, también historiadores españoles, en el interior mucho menos, por razones obvias. Como advirtió en 1967 Ricardo de la Cierva, si nosotros no hacemos esa historia, nos la harán otros. Más aún, ya nos la están haciendo. O sea, era una reacción evidente. Y para contrarrestar esta ruptura del monopolio historiográfico, se crea, todos lo sabemos, la sección de estudios de la Guerra de España, que va a dirigir Ricardo de la Cierva, que depende del Ministerio de Información y Turismo, que va a dirigir desde el año 65 hasta el año 71, y también en esta tarea de contrarrestar al hispanismo va a participar la cátedra de Vicente Palacio Artal de la Complutense de Madrid. Todos ellos pretendieron elaborar una interpretación de la guerra civil que, con pretensiones de cientificidad, contrarrestará la labor de esas otras historiografías y ofrecerá un relato más convincente de la guerra y la dictadura a esa joven sociedad desarrollista de los 60. Lo cierto es que el interés de la historiografía oficial por el pasado reciente, por la guerra civil, no dejó de constituir una atropellada reacción ante la progresiva pérdida del monopolio en la interpretación del pasado. Una circunstancia que resultó ser síntoma de una dolencia más preocupante, el propio desmoronamiento, también en el plano historiográfico, de todo un régimen. Ya voy concluyendo, no voy a abusar más de su paciencia. Este recorrido apresurado, me hubiera gustado ser menos apresurado, pero bueno, las cosas son como son. Incompleto, este recorrido por las principales conmemoraciones. Voy a señalar algunas conclusiones de carácter preliminar que pueden resultar significativas. Por un lado, volver a destacar la importancia de la historia en la legitimación simbólica del proyecto franquista y también de la nación. Una circunstancia que puede ser no suficientemente ponderada por la historiografía en algunas ocasiones. La función orientadora de la historia y su capacidad de dar sentido al pasado, como de lo que habla Russell, se proyectó hacia el presente inmóvil de la dictadura y resultó fundamental a la hora de crear identidades franquistas e identidades nacionales. Por otro lado, aparte de esa importancia fundamental de la historia, el análisis de las conmemoraciones permite ahondar en el conocimiento de las prácticas historiográficas de los historiadores franquistas, es decir, cómo trabajaban, qué valores tenían, qué relación tenían con las instituciones, con el ámbito político. Estamos hablando que a partir del año 39 lo que se produce es la creación de una nueva comunidad de historiadores, en gran medida. ¿Cómo se van a articular? ¿Cómo van a evolucionar? ¿Cómo va a afectar eso a su escritura histórica, a su manera de entender el pasado y de trabajar con el pasado? Y casi por último, señalar, que me hubiera gustado desarrollar más, ese protagonismo de los espacios locales, que creo que atraviesa toda la tesis, los espacios locales, los espacios regionales, ese regionalismo franquista, esa capilaridad del régimen, un regionalismo franquista que no es meramente algo instrumental, sino que creo que está en la raíz de la propia construcción del régimen, con esas células que están en todo el territorio.
unos regionalismos franquistas que evidentemente no entran en ningún momento en colisión con los valores del 18 de julio. Y por último, señalar ese cambio, esa mutación en la cultura conmemorativa del régimen a raíz de los 25 años de paz. Creo que es importante porque en esa época también es cuando la historia contemporánea comienza a institucionalizarse. No es que no hubiera historia contemporánea antes, pero sí que empieza a institucionalizarse en la universidad, con cátedras, etcétera, etcétera. Y que se produce también en un contexto bajo la dictadura. Ya, para finalizar, me gustaría concluir con una pequeña historia que ilustra cómo algunas de las conquistas básicas de la historiografía profesional de preguerra fueron dinamitadas por el franquismo en esa primera hora cero de la historiografía española, en ese año 39, que va a acabar con todo ese mundo también historiográfico de preguerra. Una anécdota que creo que además es ilustrativa de los peligros que siempre acechan al oficio de la historia. En junio de 1940, y la fecha significativa, junio del año 40, los nazis están entrando en París, José de Leito y Piñuela, un historiador bien conocido, se enfrentó a su tribunal de depuración en Valencia. En un ambiente hostil, el veterano historiador iba a responder a las acusaciones de un joven Calvo Seder, que lo acusó de seguir un criterio acusadamente liberal y heterodoxo en sus explicaciones y mostrar su fobia por los regímenes totalitarios. Se tuvo que defender también de las invectivas de otro joven, Rafael Balbín, que lo acusaba de repudiar en bloque todo el caudal histórico bíblico por su carácter religioso, y también tuvo que capear, entre otras, las acusaciones de otro joven, Alfredo Sánchez Bella, que imputaba al historiador madrileño de constituir un clásico representante de la mentalidad liberal del pasado siglo y conducirse por una supuesta fobia anticlerical. En los pliegos de descargo, José de Leito y Piñuela vino a defenderse y a defender algo tan básico y fundamental como la autonomía del historiador frente a los nuevos criterios totalitarios que acabarían imponiéndose en la academia de posguerra. Dijo: historia sin verdad no es ciencia, y el catedrático universitario de historia no puede ser un propagandista político ni siquiera al servicio de su país, sino un investigador de la verdad. Sin ser ingenuos, esa pretensión de objetividad, esa persecución de ese noble sueño, utilizando las palabras de Peter Novick, es en donde debería situarse el ejercicio de la historia. Muchas gracias.